Para mí es un placer y un honor presentar al invitado de esta noche, el señor Ángel Palacios, que es una persona muy entusiasta y que bueno, que entró en contacto acá con la editorial al ganar el segundo lugar del concurso de ensayo Pedro Francisco, que se celebra aquí en Fontlode. Su ensayo se llamaba ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? Y a partir de ese ensayo, su presencia de alguna manera se fue materializando desde ahí, porque al leer el ensayo me di cuenta de que lo que él planteaba de alguna manera se relacionaba con el tema que queríamos desarrollar en este número de la revista, el número 65, que es el tema del humanismo. Entonces, a partir de otros dos artículos, que son los de Louis Brea Franco y de un autor francés que tuvo aquí invitado a la fundación, que se llama Patrice Vermeer, el señor Ángel Palacio desarrolló una especie como de aproximación del término del humanismo a través de la historia. Ya él posteriormente ya ha explicado un poquito eso con más propiedad y detalle. Y bueno, y para mí de verdad es un placer y estoy bien ansioso por oír lo que él tiene que decir. Y voy a leer un poco acá la biografía suya que publicamos en el artículo a modo de presentación. El coloquio va a consistir en su presentación y posteriormente vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas en que todos están invitados a participar. Entonces, bueno, el señor Ángel Palacio es un ensayista con estudios superiores de filología clásica y una licenciatura en filosofía, magna cum laude, en la Universidad de Comillas, en Santander. Doctorado en teología en la Universidad de Innsbruck, supongo que pronuncia así, en Austria. Posgrado en ascética y mística en la Ralph Farhan College de Dublín, en Irlanda. Y me acuerdo que Clara decía y lo recalcaba que manejaba el griego y el latín, y lo que para mí, para ella es realmente impresionante. Se ha dedicado a la docencia y ha publicado Trigonometría y Geometría del Espacio, Vicente José, un relato. Ese sería una especie como una Bildungsroman, una novela de aprendizaje, biográfica, sí, de educación, sí, cómo un muchacho se va haciendo hombre. Ah, qué interesante. Y educar es mucho más, y filosofía de la educación. Entonces, bueno, sin más lo dejo con él y bueno, muchas gracias por venir. Bueno, entonces voy a comenzar hablando un poco sobre este artículo. Frank, sí, me llamó y me dijo que si quería escribir un artículo sobre el humanismo. Me dijo que había que poner 400 palabras, creo que era, y que tenía que ser para la semana siguiente. Obviamente yo siempre suelo decir que sí a todo lo que me dicen, porque mi mamá me enseñó que cuando se me acaba un día, Dios me da otro. Y le dije, sí, yo lo hago. Obviamente yo sabía lo que estaba diciendo, porque el tema del humanismo lo he venido rumiando hace mucho tiempo. Realmente yo puedo decir que yo soy un humanista, porque yo hablo fluidamente el latín desde los 12 años y leo griego desde los 13. Y luego tuve la suerte de aprender alemán, porque creo que todavía no se puede estudiar el humanismo sin saber alemán. En realidad, de verdad, pues nada, escribí el artículo presionado obviamente por el tiempo y presionado por el espacio. Pero me interesaba dejar claramente, nítidamente expuesto qué es el humanismo como hecho histórico. Porque si vamos a pensar qué es el humanismo como concepto, pues nos podemos perder mucho. Y por lo tanto lo mejor es
concentrarnos en esa época histórica que ha recibido el nombre de humanismo y que a veces se llama humanismo renacentista porque coincide con el Renacimiento. De manera que humanismo y renacimiento son la cara y cruz de una misma moneda. El humanismo, el aspecto más intelectual, y el renacimiento, el aspecto más artístico, pero es el mismo movimiento. En esos días estaba yo trabajando en un libro sobre teoría de la ciencia y tal vez impresionado por eso y por las ideas que tenía en mi cabeza, comencé el artículo dándole como un fundamento epistemológico, o sea, como la base cognoscitiva de este concepto de humanismo, porque de alguna manera había que hablar del concepto antes de empezar a desarrollar el tema. Y entonces dije que el hombre, al encontrarse en medio del mundo, pues se ve asombrado por varias cosas. Lo primero que se pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué son los otros que están aquí? ¿Y qué son las cosas que me rodean? Porque yo tengo hambre y las cosas se dejan comer. Y también llega la idea de pensar espontáneamente, ¿quién me ha puesto aquí? ¿A qué se debe todo esto? José Martí, que no es ningún, no sé, que es como indiferente, neutral en esto, dice eso, que el primer hombre, hablando de la Ilíada, corría de un lado para otro, dándole gracias a alguien que lo había puesto ahí. Bueno, entonces ve usted que puede haber un interés cosmológico, que son las cosas que me rodean, un interés sociológico, que es el otro, que son los otros que andan al lado mío, un interés teológico, quién me puso aquí, y un interés antropocéntrico, quién soy yo. Y a mi modo de ver, esta idea de quién soy yo es la primera que tenemos nosotros siempre. Y efectivamente es la idea que en la antigüedad, desde el principio, aflora. ¿Quién soy yo? Después de todo, lo único importante es saber quién soy yo. Porque a mí, ¿qué me importa saber qué es esa copa o esa botella? A mí lo que me importa es saber quién soy yo. Entonces desarrollé un poquito eso brevemente e inmediatamente entré con el humanismo. Entonces el humanismo ocurre en el siglo XV, más o menos alrededor del siglo XV, en Italia, y es un movimiento que hay que saber de dónde viene, y por lo tanto, y además es un movimiento de retorno, de renacimiento. Entonces hay que saber de dónde viene, porque en todas las cosas, si no se saben desde el principio, no se saben bien, pero además aquí, con mucho más interés, hay que saber a dónde quiere volver. Entonces veo que los antecedentes del humanismo están en el humanismo greco-romano, en el humanismo de Grecia y Roma. El humanismo de Grecia es la esencia de Grecia. Venir a decir cosas, pues, no tiene fundamento. A Sócrates le interesa saber quién soy yo. Y lo que el templo decía, conócete a ti mismo. La idea de Sócrates es que lo único importante en la vida es conocerse a sí mismo. El humanismo griego, que es toda la civilización griega, es humanismo. Pero no le dan ese nombre, le dan el nombre de paideia. ¿Por qué? Porque entienden, paideia significa guía de los niños. Pais, paidos, es
niño. Por lo tanto, paideia es la forma de llevar a los niños. Le dan el nombre de paideia porque justamente es desde el principio que hay que hacerlo. La idea del griego es que hay que humanizar al hombre. Como va a decirlo más tarde Kant, hay que sacar del hombre el hombre que hay dentro del hombre. O sea que todo está en eso. El hombre es un ser perfectible y toda la tarea del hombre es perfeccionarse todo lo más que él pueda. Y por eso a esto lo llaman paideia, que luego lo traducen como educación, pero claro, la palabra educación es muy posterior. Y lo que nosotros entendemos como educación ahora es casi como la escolarización. Y para el griego paideia, la educación, si lo quiere usted decir así, es toda la civilización, toda la cultura. La palabra que traduce paideia es cultura. De manera que toda la cultura griega se centra alrededor del hombre. Y educar al niño es convertirlo en un hombre. Y ven ustedes que entonces este concepto de educación, de paideia, pues abarca todas las cosas, abarca la moralidad, la ética, las relaciones sociales, la política, el Estado, la producción, la gimnasia, la música, todo está involucrado en este concepto de educación y todo gira alrededor de perfeccionar al hombre. Este es el humanismo griego. Entonces, los latinos tienen esta misma idea, pero los latinos tienen siempre dificultad en traducir las palabras del griego. No le gusta seguir la raíz, sino el concepto, y la palabra con que traducen la paideia es humanitas. Humanitas tiene varios significados, es la cortesía, es la naturaleza humana, pero es sobre todo este desarrollo del hombre, esta humanidad, que es lo que hace al hombre, la humanidad, es la esencia del hombre. Así traducen la paideia y por lo tanto ya son humanistas con el nombre de humanismo. Hay otras muchas formas de traducir la paideia. Una de ellas es disciplina, pero vuelvo y repito, esta palabra disciplina para nosotros ahora es como una cosa, como un martirio que se le impone a alguien. Sin embargo, disciplina no es más que el esfuerzo que hay que hacer para hacerse un hombre. Eso es la disciplina y por eso discípulo viene de disciplina. El discípulo es el que se somete a un maestro para que el maestro lo entrene y lo prepare para ser un hombre. Usted ve cómo se prepara un futbolista, o cómo se prepara un basquetbolista, o cómo se prepara cualquier otro deportista. Yo recuerdo que oí una vez a aquel famoso guitarrista Segovia que decía que practicaba 8 horas al día. Entonces, el griego y el romano piensan que usted debe entrenarse 24 horas al día para hacerse un hombre. Esta es la humanitas latina. Entonces viene la Edad Media y hay un cataclismo cultural con la entrada del judeo-cristianismo, las ideas judías y las ideas cristianas. Y entonces el humanismo toma un giro diferente. Se piensa que la Edad Media ha sido teocéntrica y no es verdad. Al hombre de la Edad Media lo que le interesa es lo que a todos. ¿Quién soy yo? Y por eso San Agustín dice aquellas famosas palabras: Deum et animam scire volo. Quiero conocer a Dios y al alma. Nihil alius, nihil omnium. Nada más, en absoluto. Y recuerdo que Carl Sagan dice que ahí comienza el oscurantismo de la Edad Media.
Porque San Agustín dice expresamente, ¿qué me importa a mí conocer las estrellas y conocer las rocas y conocer los ríos si no me conozco a mí mismo? A mí lo único que me interesa es saber quién soy yo. Lo demás es completamente secundario. Esta es la idea de San Agustín. Deum et animam stirebor. Nover in me, nover in te. Conocerte a ti, Dios, y conocerme a mí mismo. Y yo, algunas veces, tratando de desarrollar estos conceptos de la Edad Media, he recurrido al principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, porque es reflejado el concepto de la Edad Media auténtica, primitiva. El hombre, fíjate bien, comienza con el hombre. Lo que le interesa saber es qué es el hombre. El hombre es creado el hombre es creado para amar y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Y todas las otras cosas son creadas para el hombre para que le ayuden en la consecución de su fin. Ahí está toda la idea de la Edad Media. Lo primero es el hombre. Ahí está Dios, pero como referencia. Mete a Dios porque es la única forma que él encuentra para explicar el hombre. Pero lo que le interesa es el hombre. Y entonces introduce dos conceptos completamente desconocidos por la antigüedad, que son el de creación, es creado, y el del destino, es creado para amar y servir a Dios. Entonces, estas ideas son fundamentales en la Edad Media. Es el hombre, pero el hombre en su origen de creado, y en un destino, tiene un destino y ese destino es Dios. Y el mundo que le rodea solamente sirve para él. Y entra también la salvación del alma, que aunque muchas veces la gente no lo crea, es también una preocupación de los griegos. Los griegos no tenían, y quizá tampoco los judíos, la idea tan clara como tiene el cristianismo de una vida futura, pero vislumbraban de alguna manera la vida futura. De manera que en todos los conceptos de Platón está la idea de que de alguna manera esto no se acaba aquí, sino que continúa, y que la humanización del hombre continúa después de su muerte. Entonces la Edad Media, como ven, es humanista, pero a medida que va pasando el tiempo, la idea de Dios se va imponiendo a la idea del hombre. De tal manera que cuando llegamos ya al siglo XIV, la idea del hombre ha ido desapareciendo bajo la importancia que se le da a Dios. Y de ahí vienen todas esas expresiones. El mismo San Ignacio decía aquello: qué sucia me parece la tierra cuando miro al cielo. Y aquel otro santo jesuita que decía, qui doca de eternitatem, ¿qué es esto para la eternidad? O sea que están de tal manera absorbidos por la eternidad y por Dios, que se están olvidando de este mundo y del hombre. Y a esta idea llega los últimos años ya, cuando empieza la decadencia de la Edad Media. Ahí entran también otras muchas cosas. El latín se va deteriorando enormemente. El latín como lengua de toda la cristiandad va perdiendo fuerza y se va convirtiendo en lo que ahora se está convirtiendo el inglés, ¿no? En un bagazo de la comunicación. La escolástica se dedica a temas insustanciales, como por ejemplo a saber si Adán tenía ombligo o no. Claro, porque decían, como Adán es el hombre perfecto, tiene que tener ombligo. ¿Cómo usted se imagina un hombre sin ombligo? Pero como no tuvo mamá, no tiene por qué tener ombligo. Se ponían a examinar también cuestiones como el sexo de los ángeles, si hay ángeles hembras y ángeles varones. Sí. Entonces, ve usted, llega entonces un momento en que la Edad Media se ha, por usar una palabra, se ha corrompido.
ha perdido su humanismo, se ha convertido en antropocéntrica, ha perdido su interés por el mundo, solamente piensa en la eternidad, habla un latín horroroso, se ocupa de cuestiones que no van ni vienen, y entonces viene la reacción justamente del siglo XV. Unos individuos que teóricamente pueden empezar en Dante o en Boecio o en Petrarca y que terminan con Santo Tomás Moro, porque para nosotros los intelectuales la Edad Media, las edades se cuentan, ¿verdad?, por hechos filosóficos. Entonces la Edad Media empieza con la muerte de San Agustín, 431, creo que es así, y termina con la muerte de Santo Tomás Moro, que es el último de este movimiento. De este movimiento que en ese momento no se llama humanismo. Va a tardar mucho tiempo en llamarse humanismo. Es un movimiento que no tiene nombre, simple y llanamente es un movimiento artístico, intelectual, y por parte de la intelectualidad se va a pensar que nace en Giotto y termina en Miguel Ángel. Bueno, este movimiento viene y se opone justamente a los excesos de la Edad Media y quiere renovar entonces el humanismo de greco-romano. Y piensa que justamente la mejor forma de renovar el humanismo greco-romano, de darle su debido valor al mundo, de darle su debido valor al hombre frente a Dios y frente a la salvación, es recurrir a los autores greco-romanos. Porque piensan ellos que esos autores son un ejemplo, que si usted lo sigue se va a formar perfectamente, y tienen un interés enorme en renovar el latín, olvidarse del latín pedestre de la Edad Media y volver al latín de Cícero. Este movimiento, como le digo, es lo que estoy estudiando en ese artículo. Y ahí propongo algunos principios que este movimiento tiene, pero se los acabo de explicar muy claramente. Quieren volver a decir, hombre, Dios nos puso en este mundo para disfrutarlo. Hombre, Dios nos dio la razón para que lo usáramos. Hombre, estamos haciendo una ofensa a Dios con solamente pensar en las cosas del otro mundo, con solamente pensar en que la mejor o la única forma de usar el mundo es abstenernos de él. Entonces, este movimiento incorpora todas estas cosas. Todos los pertenecientes a este movimiento son cristianos, todos creen en Dios, todos son fuertemente practicantes. Cuentan que Petrarca vio a Laura una sola vez y que fue a la salida de la iglesia del domingo. Eso me recuerda porque yo conocí a mi esposa también en la misa de un domingo. Bueno, o sea que son gente que no es que sean ateos, no es que tengan nada contra la fe de la Edad Media, es que quieren también usar la razón, es que quieren también usar de este mundo, es que piensan que el hombre aquí ha salido para algo. Y entonces usted dice, pero ¿cómo va a ser que Dios manda al hombre aquí para que no piense más que en la otra vida? Hay una novela que se titula Donde el corazón te lleve, que tiene una escena que a mí me recuerda este paso de la Edad Media a este nuevo movimiento humanista. Y es una muchacha que en una aldea, ya en Italia, la autora es italiana, no me acuerdo cómo allá, va a misa un domingo por la mañana, un día espléndido de primavera, sol radiante, la brisa, una hermosura de día, y se le acerca un muchacho que le dice, vente conmigo a dar un paseo por el bosque. Y ella le dice que no, que cómo va a ser, que ella va para la iglesia, que ella tiene que ir a la iglesia. Y el muchacho
no se opone a la idea, ni le quita, ni le dice que... No, si le dice, óyeme, pero tú piensa una cosa, ¿qué tú crees que Dios querrá más? ¿Que tú vayas a la iglesia a la que puedes ir todos los días o que aproveches este día que el mismo Dios te está dando? Bueno, pues este es el paso que hace el humanismo de la Edad Media a una nueva mentalidad. Es una mentalidad todavía cristiana, pero es una mentalidad que ya le da la vuelta a todo. Hay un librito por ahí que se llama La teología del gusano, que cuenta precisamente todo esto. Cómo cuentan que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz se juntaron un día, lo cual es muy improbable. Pero bueno, se juntaron un día, hacía mucho frío, estaban junto a la hoguera, junto a la lumbre que ponen en los países fríos, y estaban cenando. Y San Juan de la Cruz mete el dedo en la llama, se quema y le dice, Madre Teresa, ¿cómo será el infierno? Entonces la Madre Teresa se echa un bocado de arroz con leche que estaba cenando y dice, Padre Juan, ¿cómo será el infierno? Esta doble mentalidad que todavía existe entre nosotros y entre cada uno de nosotros. Algunas veces somos medievales, otras veces somos renacentistas, ¿verdad? Unas veces enfocamos nuestra vida hacia una perfección fuera del mundo y otras hacia dentro del mundo. Bueno, esto es lo que hace Fíjese bien, hay un problema muy curioso. Cuando a uno le dicen que los humanistas hacen la educación basándose en la lengua y basándose particularmente en el conocimiento del latín y del griego, la gente dice, pero eso es un disparate. Bueno, eso es un disparate porque nosotros, después de un par de siglos, tenemos una idea de que la lengua es para comunicarse. La lengua no es para comunicarse, la lengua es para pensar. Y esta es la idea que tiene todavía esa época, que la lengua es la forma en que se piensa, que la forma en que se domina el mundo es con el lenguaje, que la palabra en griego se dice logos, pero es la misma palabra para la razón. No se puede pensar sin palabras. Algunas veces le decimos, muchacho, piensa y calla, piensa y luego habla. No, es habla y luego piensa. Esta es una idea que se conoce desde la Edad Media y es una idea que hoy día se ha puesto muy en moda después de Heidegger y otros, pero esa es la idea que tiene la Edad Media, que la característica más importante del hombre es el lenguaje. Desgraciadamente hoy hemos vuelto el lenguaje utilitarista y es una desgracia. Ya no aprendemos español, aprendemos inglés porque es lo que nos produce dinero. Hemos materializado, instrumentalizado la lengua. Bueno, pues esta es la idea más o menos así expresa de lo que es ese movimiento que se llama humanismo. Ese movimiento comienza en Italia y se extiende por toda Europa. Por toda Europa. Por Inglaterra, ahí Mar Moro, por Francia, por España, Nebrija y muchos otros, y por Alemania. En Alemania es muy fuerte ese movimiento. Todo esto coincide con la reforma protestante de Lutero. Lutero se queja de no haber aprendido suficiente latín, pero tiene como ayudante suyo a Melanchthon, que cambia su nombre, Schwarz no sé qué, que se llama en alemán, para llamarse Melanchthon, que melanos en griego significa oscuro. Y los protestantes asumen
el humanismo totalmente, justamente porque van en contra de la Edad Media y de todo lo que había conllevado. Y en Alemania hay un movimiento tremendo de humanismo, de este movimiento que todavía no se llama humanismo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que este movimiento es muy corto, desemboca en los idealistas, en Descartes y todos los demás, desemboca en los materialistas y desemboca en la nueva ciencia, de Kepler, Galileo y así sucesivamente hasta Newton, ¿verdad? Pero en Alemania persiste más que en otras partes el humanismo y hay grandes humanistas. Pero estoy hablando de Alemania. Alemania no existe todavía. Lo que existe son regiones, ¿verdad? Al disolverse el imperio, en Alemania hay muchas regiones diferentes y una de arriba se llama Prusia. Esa región o ese ducado de Prusia quiere levantarse. Y el rey Guillermo I, que ha sido derrotado por los franceses, que ha sido humillado por los franceses, que se siente muy inferior a los italianos en conocimiento y en todas las cosas, quiere levantar a Prusia y hacerla primero un reino y luego un imperio, como fue la historia. Y entonces impone la educación científica. Una educación que es obligatoria, que es pública, que enseña la lengua, porque los alemanes todavía hoy hablan un dialecto en cada aldea. Y entonces él ve que así no se puede levantar Alemania. Que si Alemania se va a levantar tiene que hablar una sola lengua y que la tienen que aprender en la escuela. Entonces impone el Hochdeutsch, el alto alemán, en la escuela. Y quiere una educación científica. ¿Qué es para él una educación científica? Una educación en que no entre el latín y el griego. Todavía en 1900 tengo un dato de que un decano de Harvard dijo: ¿quién es un bachiller en ciencias? El que no sabe latín. Entonces, esa de científico no tiene nada, porque se pueden ustedes imaginar en el siglo XVIII, 1777, cuando comienza esa escuela pública, ¿qué había que enseñar de ciencias? Nada. Y efectivamente, no enseñaban más que las 3 R's: leer, escribir, read, write, y aritmética. Las 3 R's. Eso es lo único que enseñaban. Y mucha moral. ¿Por qué mucha moral? Porque querían tener soldados disciplinados y obreros disciplinados, sobre todo en las minas. Entonces se impone esta educación con mucha moral, mucha lengua alemana, un poco de aritmética, y que se llama científica porque no hablan latín. Pero ya es una educación con un fin utilitario. Los grandes ilustrados alemanes apoyan esta idea porque apoyan a Alemania y porque piensan que justamente a través de la ciencia se podía formar el hombre. Porque la ciencia hasta ese momento había sido una forma de explicar el mundo. Pero Prusia, con el rey Guillermo I a la cabeza, quieren hacer de la ciencia una servidora utilitaria para el progreso material de la humanidad. Y entonces ahí se da esta batalla entre el humanismo y la imposición de una educación que hoy llamamos científica, que yo llamo utilitaria, que Freire llamaba mercantilista. Esa es la lucha. Y entonces aparece en el año 1808 un autor que escribe un libro donde dice el enfrentamiento entre la educación filantrópica y la educación humanista. Y ahí es que aparece el término humanista. O sea que este movimiento que se desencadenó y que va a morir ahí en Weimar, en este momento se le da el nombre de educación humanista. Unos años más tarde, otro alemán, Hagen,
seguido más tarde después por Foy, le dan el nombre de humanismo a esa situación que se había planteado en el siglo XV desde Petrarca hasta Tomás Moro. O sea que así es como nace el nombre de humanismo. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de humanismo está altamente relacionado con la educación y que el nombre de humanismo se hizo presente, se corporalizó cuando se enfrentaron la educación utilitaria y la educación humanista. Hay una lucha entre las dos y entonces en ese forcejeo es que la educación se divide en instrucción y formación, que es la famosa Bildung alemana. Ahí es donde ellos dicen, bueno, entonces en la educación vamos a mantener dos cosas, la instrucción utilitaria y la formación del hombre. Y a esa formación del hombre le llaman Bildung por muchas razones que ya sería muy largo explicar. Entonces ahí aparece esta división. Finalmente, en 1830, un autor llamado Seller escribe ya un libro en donde definitivamente dice que hay que dejarse de paparruchas de la formación y del humanismo y que lo que hay que hacer es enseñarle a la gente algo práctico. Y es donde triunfa ya la instrucción, donde la educación ya se convierte en una instrumentalización. No hubiera pasado más lejos si no fuera que, fíjese usted bien, estoy hablando de 1830, en 1871 por ahí, termina la guerra de secesión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos emergen como nación independiente, sumamente práctica, y asumen ya esta educación que le están brindando los alemanes, una educación utilitaria. Y esa educación utilitaria, después de ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos, es la que tenemos ahora. Tenemos una educación en la que no tratamos de educar hombres, sino tratamos de educar ciudadanos productivos, que paguen impuestos y que sea económicamente. Hasta mismo PISA es una subdependencia del apartado económico de la UNESCO. O sea que esta es la importancia que tiene el humanismo. Y por eso, todo lo que llaman neohumanismos a mí no me convence mucho. A mí lo que me convence es que todavía queda gente, o quedamos gente, que somos humanistas. No es que tengamos un nuevo humanismo, sino que creemos en los principios del humanismo, creemos que la educación es para formar hombres y que la ciencia es para explicar el mundo y no para mejorar la situación económica de la gente. Y eso son lo que hoy día se llama todavía humanista. Y esta es la lucha. Yo siempre he insistido, un hombre, ciudadanos instruidos no forman un gran país. Un gran país lo forman ciudadanos educados. Y un ciudadano educado es un ciudadano libre, responsable e inteligente. Y eso para mí es la escuela humanista. No tienen mucha aceptación, pero yo creo que mientras tanto, como decía Nietzsche, mientras haya uno o dos que mantengan la luz prendida, algo es. Decía Unamuno que el mundo de hoy parasita de los creyentes. La mayor parte de la gente me imagino que no es creyente, o por lo menos no es fervorosamente creyente, pero parasitan de los que creen. Así mismo es. Mire, yo allá en el colegio no tenemos planta y algunas veces tenemos una reunión en la noche, se va la luz, pero los vecinos que tienen planta prenden la planta y con esa luz nos iluminamos nosotros. Eso es parasitar de la luz.
Yo no tengo luz, pero los otros que la tienen me iluminan a mí. Lo mismo, los creyentes iluminan a los no creyentes. Si un día se extinguiera la fe, el mundo desaparecería. Porque es que sin fe no se puede vivir. Entonces, el que quedemos todavía algunos humanistas, creo que es importante. Y creo que Nietzsche estaría de acuerdo conmigo en decir, no es que todo el mundo se vaya a hacer humanista, no es que tratemos de que la escuela humanista se imponga a la escuela utilitaria, porque no lo vamos a poder conseguir, pero hay que mantener la luz. Y todavía hay mucha gente, el mismo John Dewey decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Un ciudadano puede ser buen ciudadano, pagador de impuestos y productivo sin ser un hombre. Un hombre va a ser siempre buen ciudadano. Esa es la situación. Hace tiempo yo fui a San Pedro de Macorís con la editorial Susaeta a darle unas charlas a los maestros. Y uno de los maestros se levantó y dijo, nosotros lo que necesitamos es una educación como la que le dan en el seminario, que los preparan de una forma tan general que luego sirven para cualquier cosa. Eso es lo que decía John Dewey con no hay nada más práctico que una buena teoría. Ahora los médicos se especializan, yo me imagino que ahora habrá algunos que están especializados en la mitad de arriba de la tercera vértebra. Claro, pero si está especializado en ese pedacito de la tercera vértebra, si se le presenta a una gente con cualquier otra enfermedad, pues no sirven para eso. Mientras que si usted forma al médico general, bueno, no será tan bueno como el especialista en esa vértebra, pero por lo menos podrá tratar. De manera que, no sé, ya tal vez he hablado mucho sobre este tema, pero creo que expuse un poco más o menos, con otras palabras, naturalmente, porque ya, como está ahí, lo pueden leer ustedes, el asunto, y me extendí un poco más en las consecuencias que tiene el humanismo, porque ahí no lo dije, porque no quería entrar en polémica, número uno, y número dos, porque no era lo que me habían pedido. Y lo que me habían pedido era una explicación de lo que fue realmente el humanismo. Ahora con ustedes he querido explayarme un poco más en las consecuencias que estas ideas pueden tener y cómo realmente hoy el gran problema está en este. ¿Vamos a educar hombres o ciudadanos? ¿La ciencia es para explicar o para vivir mejor? Si se pueden hacer las dos cosas, yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Pero a mí me da mucha pena que la ciencia ya no sirva para explicar, que nada más sirva para producir betún y para producir pasta de dientes y para que tengamos un horno eléctrico más cómodo y para cosas así. Realmente no creo yo que merezca mucho la pena hacer ciencia para eso. Y la escuela, yo me imagino que debería tomar una dirección más humanista, más encaminada a desarrollar hombres que a desarrollar ciudadanos productivos. Frank, si tienes algo que preguntarme o algo. No, buenísimo. Yo creo que estuvo muy bien expuesto, ¿verdad? Yo al final sí quería que usted que entrara un poco ya a esta época, hiciera como el paralelo con la sociedad de consumo de hoy en día, en que todo no solamente consumo, sino que todo se desecha, inmediatamente se usa, y cómo estamos en ese ciclo que se está repitiendo continuamente. Y bueno, la situación acá en Dominicana, ¿qué pasa con el mismo currículo que ya no acepta la filosofía y una serie de materias? Bueno, es que el currículo de aquí está hecho por el americano, ¿no? Y como los americanos se han ido en esa dirección, pues
aquí pensamos que la educación es para producir, que la educación es para que la gente viva mejor, pero entonces estamos olvidando lo otro, porque es que, fíjate, en primer lugar, educar para ganar dinero es una contradicción en los términos, porque ¿por qué no lo llaman de otra manera? Que es lo que yo digo, bueno, está muy bien, usted lo que quiere es preparar a un muchacho para que produzca dinero. Inversión. Muy bien, pues entonces no lo llame educación, llámelo capacitación, llámelo como usted quiera. Capacitación. Pero entonces es que resulta que la educación no puede hacer eso, no lo puede hacer. A nadie se le puede enseñar a ganar dinero. Es otra cosa. Fíjate tú la situación gravísima que se presenta. Si la educación es para preparar a la gente para ganar dinero, a mí me parece que el primer año de primaria está justificado, porque ahí el muchacho aprende a leer y a escribir, que son sumamente importantes para ganar dinero. A mí me parece que la universidad está justificada, porque ahí se le enseña al médico, al abogado, al ingeniero a ganar dinero. Pero ¿qué hacemos desde el segundo de primaria hasta cuarto de bachillerato? Esa educación no sirve para ganar dinero. El teorema de Pitágoras no sirve para ganar dinero. Las razones trigonométricas no sirven para ganar dinero. La historia de Duarte no sirve para ganar dinero. La geografía no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Y con qué se ha sustituido? Con el inglés. Ya únicamente lo que se enseña en la escuela es el inglés, que es lo que le va a servir para ganar dinero. Y entonces, no solamente hemos instrumentalizado el lenguaje, sino que lo hemos pasado al inglés, que llamamos inglés y que no es inglés, y lo hemos súper instrumentalizado en lo que se llama globis. Porque no le estamos enseñando inglés para leer a Shakespeare o a Mark Twain. Le estamos enseñando inglés para producir dinero, para colocarse en un call de esos, ¿cómo le llaman? En un call center y ganar dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no es inglés, eso es globis. Claro. Y este globis está realmente minando toda la sociedad. Porque si no habla... Todos los problemas políticos comienzan por un problema de lenguaje. De manera que si destruimos el idioma, hemos destruido la nación. Y por lo tanto, cuando usted pone food court, mientras que los puertorriqueños ponen área de comida, usted está cometiendo un crimen de lesa patria. Y cuando usted en vez de rebajas pone sale, usted está cometiendo un crimen de lesa patria. Y cuando reducimos la educación a enseñar inglés, estamos entregándole a los americanos lo que ellos no pudieron conseguir por las armas. Entonces, esta es la situación, pero no es que sea exclusivo de República Dominicana. No, claro. Por favor, que yo no quiero que nadie diga que yo hablo contra la educación de este gobierno. No tiene nada que ver con este gobierno, ni con el Estado, ni con República Dominicana siquiera. Sí. Es una situación global, en la que todo el mundo está metido en eso. Y las consecuencias son fatales. Ya se está hablando de extinción de la especie. Porque este asunto de la educación utilitaria, yo lo he estudiado y lo he expuesto en algunos artículos, pero es que, aparte de ser una contradicción en los términos, no consigue lo que está consiguiendo, y lo que está haciendo es destruyendo la sociedad, porque el dinero es lo que destruye la sociedad. Y desde que usted está pensando solamente en usted ganar dinero, la sociedad se está destruyendo. Y somos enemigos unos de otros, en vez de ser compañeros, en vez de ser conciudadanos. De manera que la educación utilitaria para mí es perversa, está haciendo muchísimo daño, y las consecuencias las iremos viendo a medida que el tiempo avanza. Las estamos viendo ya, porque aquí venimos todos quejándonos del tránsito,
y es que ya la vida se ha puesto de tal manera que no la disfrutamos. Cuanto más se aumenta la riqueza, menos felices somos. Cuanto más se aumenta la riqueza, menos felices somos. Y entonces yo también, como el saber produce dinero, eso se ha dicho muchas veces, pero nadie ha dicho cómo. Entonces estamos en una situación que a mi modo de ver solamente se resolvería si a nivel mundial la gente volviera a recapacitar, es decir, ¿qué es realmente la educación? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué fines perseguimos? Y si caemos en la cuenta que la felicidad del hombre depende de muchas cosas, además del dinero, porque yo no niego que el dinero sea necesario, es necesario, y el mismo Aristóteles, cuando definía la felicidad, comenzaba por decir: el hombre feliz tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas, luego tiene que tener virtud y luego tiene que tener contemplación. O sea que hasta Aristóteles, que es un conservador, y yo también, claro, ¿y quién no va a admitir que necesitamos producir dinero y que necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas y que necesitamos más salud, más, en fin, más comodidad, más tiempo libre? Todo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero poner únicamente en eso el fin de nuestra vida es volvernos animales. ¿Algo más? No, claro, pero no quería acabar con la nota como discordante y medio pesimista. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Porque, por ejemplo, pensando, qué sé yo, en Voltaire, eso de cultiva tu propio jardín, ¿verdad? De aprovecha toda la posibilidad de que te da Internet, que te da el mundo de ahora, de tener un gran conocimiento, de poder acceder a libros, de poder acceder a cosas. También como, de alguna manera, hay posibilidad. Si tú quieres, de alguna manera, cultivarte, desarrollarte, ¿verdad? Muy difícil porque, claro, ir contracorriente, nadar contracorriente, siempre es más difícil que nadar a favor de la corriente, ¿no? Pero eso mismo de Internet, una vez un periódico publicó que qué felicidad, que ya los muchachos del barrio tenían Internet, que iban a ser más cultos. ¿Qué más cultos? Claro. ¿Quién utiliza, qué por ciento utilizan Internet para ser más cultos? No, ninguno. ¿Un 2? ¿Un 3? No, ¿Qué por ciento la utiliza para pornografía, para hacer armas, para comprar, para mil cosas? El 90, el 95%. Entonces, que Internet es muy bueno, yo lo uso muchísimo, pero los que lo usan para culturizarse creo yo que son muy pocos, ¿no? No, claro, sí, pero lo que te hablaba de la idea de cultivar tu propio jardín, que al final las universidades se han vuelto corporaciones, educación cada vez, una buena educación es cada vez más difícil de conseguir, tú no tienes los buenos maestros, son demasiado complicados. Al final quizá la solución sea eso, tú tener libros que se escribieron hace tiempo, que tú puedes poder acceder a eso, ¿verdad? Un conocimiento que se encuentra ahí. Digo yo, bueno, finalmente, de alguna manera... Fíjate, Fran, la solución nunca ha venido de instituciones. La solución de los problemas siempre ha venido de personas. Y la solución nunca ha venido de grupos grandes, sino de grupos pequeños. Tú imagínate, por ejemplo, el nazismo fueron 10 hombres en Múnich, ¿no? Y Ortega y Gasset decía que la solución a todo esto vendría cuando un grupo de gente, un pequeño grupo de gente, como la Trinitaria, un pequeño grupo de gente renuncie a servir a la economía y se decida a servir a ideales más altos que la economía. Ahí vendrá la solución. Cuando un grupo de gente realmente diga, vamos a renunciar a los valores económicos y vamos a dedicarnos a otros valores. Yo tengo el ejemplo de mi hijo, que tiene un puesto muy bueno, ganando muy buen dinero, y va a renunciar a él porque quiere dedicarse a cosas más creativas, a cosas que le llenen el espíritu, porque ese puesto le llena el bolsillo, pero
no le llena el espíritu, no le llena el afán de ser alguien, no le llena su humanidad, no lo hace hombre, y está renunciando a eso. Sí. Y para dedicarse a cosas más altas, otros ideales. Hay una idea interesante que usted plantea, que probablemente si se le dice a estudiantes muy jóvenes se queden pestañeando como incógnitos. La idea de que en el lenguaje está todo, porque como usted dice, el lenguaje es para pensar. Ahora el lenguaje, como que son palabras, las palabras pueden ser piedrita o puentecita, o son cosas, no necesariamente son significados. Que si tuviéramos esa profunda certeza, no habláramos. Que se habla ahora, pero si es un aula de gente joven, se van a quedar pestañando. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Que la mayor parte de la gente, mire usted, ¿cómo se llama a la ciencia del lenguaje? Ciencia de la comunicación, pensando que el lenguaje es para comunicarnos, pero no para pensar. Y la mejor manera de pensar es enseñando a hablar bien. La mejor manera de enseñar a pensar. Yo una vez escribí un artículo porque me llamó la atención. Bueno, mi esposa prácticamente no es médico por las matemáticas, médico por las matemáticas. Y una vez pues vi a mi hija, porque una vez cuando mi esposa, todavía no nos habíamos casado, fui a verla, estaba estudiando medicina y haciendo ejercicios de elevar a potencia un número, un complejo en forma polar. Y yo fui a la universidad a decir que qué pintaba para un médico eso. Pero no voy a decir aquí porque lo que saqué en consecuencia. Pero yo en un artículo que escribí después más tarde, cuando mi hija estudiaba Derecho en la Pucamay, yo le decía, pero óyeme, si lo que están enseñándole a estos abogados es matemáticas para enseñar a pensar, ¿por qué no los ponen a estudiar latín? El latín enseña a pensar más que cualquier otra asignatura, eso se lo digo yo. Yo tengo preparado un curso de latín, he tratado de darlo, nadie lo quiere coger. Pero estoy seguro que si lo cogieran se entusiasmarían con eso. Y se darían cuenta, y yo lo digo hasta cierto punto arrepentido porque yo fui el que consiguió que no se hablara latín ahí en el seminario. Y a veces pienso que fue malo. Señora, acá tiene una pregunta. Sí, cómo no. Yo quiero hacer una pregunta que me podría parecer un poco fuera del tema, pero la necesito. Yo creo que hablamos de ciencia, de método de pensamiento, pero no solo acá. Veo en cualquier literatura, en cualquier conversación de cierto nivel, y hay un ausente. Yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde está? La lógica dialéctica. ¿Qué ha sido de ese método? ¿Dónde está? ¿Se usa? ¿Está descartado? Déjame decirte que uno de los problemas de la educación utilitaria es que, como es una contradicción, es lo que genera que la educación esté repensándose todos los días. Todos los días se está repensando la educación, tanto a nivel de la UNESCO, como a nivel de los países, como a nivel de los centros, se está repensando la educación. Se está repensando la educación, pues porque no sabemos qué es la educación ni a dónde vamos. Yo no veo que repiensen la medicina, sé que progresan. Yo desde de un día que voy al dentista a otro que voy, veo todo lo que han progresado y cómo cada vez tienen mejores instrumentos y cosas, pero no veo que repiensen la medicina. Los médicos están muy claros en qué es la medicina y para qué es.
Yo creo que lo tienen muy claro. Y por eso no tienen que estar repensando la medicina todos los días. Sin embargo, en educación, repensamos la educación todos los días. No sé si ustedes pertenecieron a aquella época de los conjuntos, que todo el mundo tenía que aprender conjuntos y todo tenía que ser con conjuntos. ¿Y dónde están los conjuntos? Se acabaron los conjuntos. Luego vino la geometría y la demostración de los pasos, no sé qué, de la geometría. Todo eso se ha olvidado y se pasó. Sí, teorema, afirmación, prueba de la afirmación. Bueno, cada vez se presenta y ya no saben ni qué inventar para la nueva forma de proponerla. Ahora, cuando tú dices la lógica dialéctica, no sé muy exactamente a qué te estás refiriendo. A una manera de ver el mundo. O sea, yo veo la siguiente evolución. O sea, la humanidad pasó de ver el mundo a través de X personas, digamos de media, lo que una autoridad decía, lo que el Papa decía, lo que decía el Buda del pueblo, y esos eran los argumentos sólidos. O sea, si yo te digo esto, porque lo dijo el Buda, porque no es una herejía, pues si no tiene que creer. Luego pasamos a... Claro, anterior hubo otra cosa, pero luego retomamos la lógica aristotélica. Y los argumentos ya no eran basados en dogmas, ni basados en la opinión de un personaje, sino a través de una argumentación, una discusión y de una demostración por leyes lógicas. Hubo un momento en que se usó otro método de pensamiento, que le llamamos lógica dialéctica. ¿Tú te dices a la dialéctica de Hegel? Bueno, ok. Yo creo que ahí radica el problema. La dialéctica fue asaltada. La dialéctica se usó simplemente, o se usó básicamente para un estudio de la sociedad y para lograr un objetivo político. Yo creo que eso ha afectado mucho. O sea, Occidente se ha negado a usar la dialéctica. Quizás no son dos, pero este es el punto. O sea, hemos analizado un método de pensamiento porque se tuvo un resultado en un aspecto político y en un aspecto social, pero no se limita a eso. Yo creo que eso puede ayudar mucho a avanzar. Lo que tú dices, por ejemplo, fíjate, el hombre al principio usaba, como ya lo dice Platón, la imaginación y la fe, donde fe era el sentir común. La verdad era lo que la gente se le imaginaba y lo que la gente decía. Luego vino la filosofía, que era usar la razón en vez de la imaginación y en vez de la fe, en vez de la autoridad del sentir común. Pero eso es una utopía, eso no es verdad. El 90%, baja los 80%, el 75% como mínimo de lo que sabemos lo sabemos por fe. Y no podemos librarnos de eso. Ahora mismo la imaginación hasta se premia más que la razón. Pero la fe es que es imposible vivir sin fe. El hombre es un animal social. Pero hablando, no fe divina, no me estoy refiriendo a eso, sino autoridad, como tú dices, lo que dicen los otros. La verdad es que vivimos de lo que dicen los otros y de otra manera no podemos vivir. ¿Tú has estado en Moscú? No. ¿Cómo sabes que existe Moscú? Por fe, por autoridad. ¿Tú sabes que tu mamá es tu mamá? Sí. ¿Por qué? Porque te lo han dicho. Pero, fíjate, y por eso, exactamente, la mayor parte pero fíjate, hasta usted se hace un ADN, pero tiene que confiar en el médico que se lo está haciendo. Al final, todos tenemos que confiar en alguien. Yo tuve una fe en el Empire State, en los Estados Unidos, en el mirador que hay, en el piso 89, aunque no te veo, creo en la gravedad. No sé, pero no acabo, no sé.
porque yo creo que las cosas son más simples de lo que a veces nos hacemos todos. Pero la imaginación y la fe siguen siendo necesarias, la razón también. Y una de las tristezas es que ahora la gente está olvidando la razón. Ya a la gente le importa la razón. La gente se ha vuelto tan egoísta que ya no le importa nada, más que él mismo, más que la cerveza y el sándwich que se va a comer esta noche. Es lo único que a la gente le interesa ahora mismo. Vamos a ver. Yo tengo... Tiene una pregunta, pero... Fernando. Y después quiere otra cámara. Como siempre, no es desordenado. Usted que hablaba ahora de la imaginación, Einstein postulaba que por encima de la inteligencia estaba la imaginación. Es que la base de la Y era un rebelde totalmente refractario a las formas de educación alemana que se basaba en la disciplina y en la aplicación de la autoridad humana. La pregunta mía, el humanismo greco-romano estaba imbuido por todos los poros por el aspecto de la religiosidad, inclusive besado sobre el mismo aspecto artístico, todas las obras artísticas, no solamente las plásticas, sino la misma. ¿Cómo enfoca usted en nuestra actualidad ese deterioro del componente religioso en la formación de la imaginación? Déjame primero decirte a propósito de Einstein. Leí en los otros días una frase altamente significativa con respecto justamente a la educación científica. Einstein dijo, yo no lo había leído antes, que recapacitando en su interés por la ciencia, llegó a pensar que había sido una huida de los otros y de sí mismo. Fíjate tú qué interesante está esto, que él se refugia en conocer la física porque no quiere conocerse a sí mismo, porque está huyendo de enfrentarse consigo mismo y con los otros, ¿verdad? Mira, Fernando, este asunto de la religiosidad a mí me da mucho que pensar y lamento no tener una respuesta muy exacta a lo que tú dices. Como él ha dicho, yo soy doctor en teología. Y el drama del teólogo es que tiene por objeto de estudio a Dios. Y Dios es inefable, inescrutable. Y entonces, ¿cómo usted va a hablar de Dios si Dios es inefable? Si no se puede hablar de Él. Si es inescrutable, ¿qué usted puede decir? No puede decir nada. No puede decir nada. No puede decir nada. Entonces, claro, uno pensando y dándole mente, tratando de entrar, como decía aquel libro, en la mente de Dios, uno encuentra que crea a los hombres libres y deja que haga cada uno lo que quiera. Y entonces, al dejar a los hombres libres, no los puede obligar a que sean religiosos ni no. Pero entonces los hombres tienen otras luces que la propia fe. Y por eso, aunque Dostoyevsky dice que si Dios no existe, todo está permitido, sin embargo, yo veo todos los días que hay gente que no son creyentes y sin embargo tienen un comportamiento ejemplar. Y así muchas otras cosas que uno dice, bueno, es que entonces con la razón también se puede llegar muy lejos. Entonces yo tengo la impresión, pensando mucho, de que Dios a cada uno lo lleva por un camino diferente. A unos los lleva por el camino de la fe, a otros los lleva por el camino de la razón, a otros los lleva por el camino del arte, a otros los lleva. Y cada uno. Y lo malo estaría en que a ti te quiera llevar él por la fe y tú quieras irte. Pero bueno, una vez pensado eso, uno dice,
Claro, uno diría, ¿por qué Dios permite que haya tan poca fe, tan poca religión, tan poco eso? Bueno, pues porque si lo impusiera no estábamos en nada. O sea que eso es parte de la libertad humana. Y una vez puesto eso así, yo realmente no estoy muy seguro cuáles son los planes de Dios con la humanidad. Sí sé, como decía Unamuno, que si la fe se pierde todo. O sea que yo creo que Dios no permitirá que haya gente que no tenga fe. Siempre eso va a quedar ahí como un rescoldo, ¿verdad?, para que todos se calienten. Ahora, a mí me da mucha pena la situación a la que se ha llegado. Y me parece realmente muy, muy triste y muy deplorable. Y creo que los males están claros. Yo tengo escrito un artículo que nunca lo he publicado, pero a lo mejor en honor a ti lo puedo publicar, que dice: seamos pragmáticos, busquemos al umpire. El problema es que no tenemos umpire. Usted dice lo del tránsito, que no tenemos castigo, por eso cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, como hemos votado al umpire, pues ahora no nos entendemos, tenemos muchísimos problemas. Entonces, si los pragmatistas dicen que la verdad es la utilidad, entonces digo, Dios es una verdad más grande que la Torre Eiffel, porque nos vendría muy útil. Allá en el siglo XVI decían: mira que Dios está arriba. Entonces usted se comportaba porque Dios estaba arriba. Como ahora Dios no está arriba, cada uno hace lo que le da la gana y así nos va. Así nos va. Este país está lleno de corrupción. Pero dígame a mí, ¿qué país no está lleno de corrupción? Mire usted el caso de España. Mire usted ese PP que ha hecho maravillas y la gente no lo ha votado. Entonces, ¿por qué hay tanta corrupción aquí y en todas partes? Porque no hay ampalla. Pero no, yo no sé cuál sería, la situación. Yo sí sé, y en eso estoy de acuerdo con mi colega el Papa Francisco, en que los que creemos deberíamos ser más beligerantes, deberíamos por lo menos dar más ejemplo, deberíamos poner la luz más arriba y no debajo. Muy bien. Primero, vamos a hacer... ¿Quién tiene otra pregunta? Aquí hay una pregunta y vamos a concluir entonces con esta pregunta, ¿no? Primero, agradecerle esa buena explicación que ha tenido de ese recorrido sobre el humanismo. Y fíjense qué interesante, en el aspecto psicológico, todas las corrientes psicológicas que comenzaron eran experimentales, propias de laboratorio, el conductismo. Entonces, Carl Rogers forma la psicología humanista, sí, que es la parte de la consejería, muy interesante para contrarrestar esa corriente que había solamente de conducta. Pero en la actualidad, algo de lo que usted plantea que es muy interesante, las neurociencias cognitivas trabajan mucho lo que es cómo se construye el pensamiento, pero ya desde el punto de vista científico demostrado con cómo se mapea el cerebro y esas cosas. Y también utiliza mucho la programación neurolingüística, desde el punto de vista que dice que no solamente nosotros no aprendemos a comunicarnos primero con el lenguaje, sino con las imágenes. Porque antes de pensar en palabras, pensábamos en imágenes. Y yo me planteaba, y cuando el mundo era tan joven que no teníamos palabras con qué designar las cosas, tendríamos que señalarlas. ¿Verdad? Entonces ahí surgen las palabras y cómo vamos comunicando. Completamente de acuerdo. Entonces, lo que se busca ahora, por ejemplo, para que la persona aprenda a tener mejor significado de cómo utilizar el lenguaje, es qué representación tiene esa palabra con lo que tú has construido como conocimiento dentro de una sociocultura. Y de ahí sale como punto de referencia los niveles neurológicos y los niveles lógicos del desarrollo humano, que el último nivel, oye, qué interesante es la parte del humanismo, la parte espiritual de ser lo mejor de nosotros mismos para poder ser mejor con todos los demás. Y con la parte ecológica es una cosa muy interesante, o sea, conformado con lo que usted me dice, no solamente es educar, es formar a un ser humano.
Y yo le planteaba a una persona en estos días, pero debíamos incluir asignaturas de cómo ser humano en las universidades. Moral y cívica. Sí, pero no tan solo moral y cívica, está muy restringido. Es como tú ser lo mejor de ti mismo en lo que tú hagas y con la parte social y cómo tú puedes contribuir al desarrollo evolutivo de la que ya no es el ser humano, sino la especie humana como humanidad en su totalidad. Mire, yo no tengo nada que añadir a todo lo que usted ha dicho porque está fabuloso. Fue motivado por usted. Carl Rogers es muy de mi devoción, porque además Carl Rogers es también un teólogo secular, porque mi título es secular, no es de la iglesia. Y Carl Rogers es estupendo. Yo no sé si es exactamente él el fundador de la psicología humanista, o hay alguno otro un poco antes, pero ciertamente está... Carl Rogers también trabaja mucho, pero con la parte de la sociología y la investigación. Ahora, lo que sí sé, y eso se lo puedo ya yo como maestro que soy, educador que soy, es que Carl Rogers es un gran representante de la educación humanista. Sí. Y tiene inclusive hasta sus propuestas muy objetivas y muy detalladas de lo que es la escuela humanista. De manera que eso sí es la pura verdad. En este libro que salió en los ensayos, donde qué es la filosofía y para qué sirve, yo explico un poco cómo el pensamiento empieza en la sensación, pasa a la percepción, luego hay una configuración sensible y después de la configuración sensible es donde viene la palabra. Y ahí en la configuración sensible es lo que usted dice, que el hombre piensa primero en señalar, porque el hombre no conoce en abstracto, sino conoce configuradamente. Yo, sí. Sí. Si uno le pregunta a alguien, piensa sobre la nada, y te dice, la nada es azul, pues ya es algo, ya dejó de ser nada. Entonces, la nada no existe. Lo abstracto no existe, porque tenemos que tener una referencia objetiva de que nos pueda guiar como significado. Sí, pero fíjate, Fernando, que la frase dice, Niquiles in intellectu quod prius non fuerit in sensu, que dice, nada está en el cerebro, en el conocimiento sin que haya sido sentido. Pero ahora decimos también todo lo contrario. Nada se siente si no ha sido ya conocido. Exacto. Que eso es lo grande, porque cuando tú te pinchas, sientes en razón de algo que vas a conocer. Eso podía profundizarse muy bonito. Muchísimas gracias por sus palabras, muy bien, fantástico. Bien, muchas gracias y bueno, antes de que se vayan, le estamos obsequiando este número de la revista que pueden adquirir allá afuera, pero también del nuevo número que tú mencionaste al Papa Francisco y que está dedicada al Papa Francisco y que también es un número tan interesante como este. Entonces, traten de suscribirse a la revista, apóyennos, ¿verdad? Y sobre todo para que tengamos más colaboradores de la talla de Ángel Palacio. Y muchísimas gracias por venir, muchas gracias por responder a mi email. Y bueno, seguimos adelante. Gracias.